A mi hijo Paul y a mí nos encantaban las películas de animación, incluso llegaba a comentarme que cuando fuera grande quería ser animador de películas, eso lo dijo después de que saliéramos del cine luego de haber visto su película favorita, El Rey León. Recuerdo que ambos la vimos cuando él era un chico de 6 años y le había encantado, incluso vimos las secuelas que salieron en VHS y DVD. Era un hijo amable, talentoso y educado, aunque tristemente mi hijo falleció a sus 15 años por una enfermedad respiratoria que le dio y no pudieron salvarlo a tiempo. Caí en una depresión muy fuerte, incluso llegué a vender todo lo relacionado con las cosas de mi hijo para intentar evitar que el dolor me consumiera, entre esas cosas estaban sus películas y libros del Rey León. Incluso dejé de lado a la gente que quería ayudarme, sentía que ya no servía de nada en este mundo por la muerte de mi hijo. Lo único que inundaba mis pensamientos era cambiar el pasado y tener a mi hijo de vuelta. Aunque hace una semana, algo relacionado a la franquicia del Rey León me hizo, aunque suena descabellado, cambiar mi perspectiva, tanto de la cinta como de la vida. Ni siquiera sé si lo que vi fue parte de la propia película o si solo fue un fanedict torcido. Una noche, mientras recogía la habitación de mi hijo, encontré en el ropero una pequeña caja envuelta en papel de cumpleaños, la abrí y supe que se trataba de un DVD de edición especial de la película del Rey León. Recordé que ese sería el regalo que iba a darle a mi hijo a sus 15 años, lloré al recordar que él jamás recibió este DVD, aunque me hizo pensar un poco. Quería ver la película para de alguna manera superar la muerte de mi hijo, suena extraño, pero a veces el primer paso para seguir adelante es superando aquello que nos recuerda lo que perdimos. Puse la película en el reproductor de DVD y por el momento siguió normal. No les miento al decirles que, de alguna manera, la pérdida de Paul me hizo ver la película con un poco de nostalgia, lloré muchas veces en los momentos donde Simba estaba con Mufasa, incluso estuve a punto de quitarla con la muerte del rey en la estampida, aunque debía resistir, realmente quería terminar con este dolor que pesaba en mí, toda la película transcurrió sin cambios hasta que acabó. Una vez que Rafiki alzó al cachorro, quien supuestamente era Kiara, la hija de Simba, no se mostró el título de la película al final y los créditos, sino todo lo contrario, una pantalla en negro se puso alrededor de 20 segundos, y para sorpresa mía mostró nuevamente la roca del rey. En ella, un pequeño cachorro con un mechón de melena negra en la cabeza, llamaba a Simba y Nala quienes salieron a jugar con él, Simba se reía y entre risas mencionó un nombre que me dejó pasmado. Copa. Quedé incrédulo ante lo que escuché, incluso repetí 2 veces la misma escena y no me equivocaba, había mencionado a Copa. Aquel personaje, era el hijo de Simba y Nala, aunque había sido creado exclusivamente, para una serie de libros del Rey León que se lanzaron después de la película. Incluso los propios escritores del Rey León 2, confirmaron que, al concebir la historia de la secuela, desconocían por completo la existencia del hijo de Simba proveniente de los libros. ¿Por qué Copa estaba en aquella edición del Rey León? ¿Era acaso esto una mala broma de algún editor? Esto podría ser válido, pues las voces de los actores de Simba y Nala no eran de Moira Kelly o Matthew Broderick, se notaba que ni siquiera habían limpiado el sonido, pues un fuerte hiss se manifestaba cuando los personajes hablaban, y aunque la animación se veía bien, a grandes rasgos se veía más pobre en comparación con la película del 94. Sin más decidí continuar viendo, más que nada para confirmar la sospecha que tenía. Simba le dice a Copa las mismas cosas que su padre le enseñó tiempo atrás, el hecho de que debe respetar el ciclo de la vida, las responsabilidades de ser un rey y, ante todo, no estar en el límite norte. Nala también le apoya y le cuida, aunque poco tiempo pues ella estaba embarazada de Kiara. Copa era idéntico a Simba a su edad, igual de confiado y aventurero, cosa que le agradaba a la pareja, menos a alguien que al igual que Scar, no quería ver a Simba en el reino, y esa era Sira, la villana de la segunda parte, la cual había convocado a algunas de las leonas que habían saludado a Copa de mala gana. Aunque Sira las había citado en secreto pues ella tenía un plan. Un plan que fue terrible, aún peor que lo que Scar le hizo a Mufasa. La pantalla se oscurece, y se muestra una tarde un tanto nublada en la roca del rey. Simba, Nala y las demás leonas estaban descansando, mientras Copa se había despertado preparado para más aventuras. Intentó despertar a Simba o a Nala, pero al notar que estaban en un profundo sueño decidió dejarlos, por lo que decidió salir solo. Ahí se divierte un poco en las tierras del reino, hasta que la leona que menos quería verse apareció. Oh, perdóname Copa, no te vi, dijo Sira, quien le sonreía a Copa. No te angusties Sira, me da gusto verte, aunque a mi padre no le guste hablar contigo y las otras leonas, dijo Copa, sin saber qué era lo que Sira tenía en mente.
Tu padre ya tendrá sus razones, en fin, salí a caminar, ¿quieres acompañarme? Le pregunto Sira. Copa duda un poco y Sira le menciona que irán a un lugar genial, por lo que Copa decide acompañarla. Yo tenía miedo, pero algo dentro de mí me decía que debía saber qué era lo que tenía en mente Sira. La escena transcurrió con Copa y Sira hablando sobre todo lo que ha pasado, esencialmente del hecho de que la reina Sarabi había fallecido por envejecimiento, y cómo Simba había cambiado para bien las tierras del reino. Sira y Copa dejan de hablar y llegan a un lugar familiar. El cañón. El mismo cañón donde Scar asesinó a Mufasa y generó la estampida. Maldición, ver de nuevo ese cañón me causó una terrible incomodidad. Si bien no había animales ahí abajo, siempre me inquietaría ese cañón por lo significativo que fue para Simba. Por su padre y lo que vendría después. Ahí Sira habla con Copa. ¿Sabes qué era este cañón, Copa? Copa se notaba incómodo ante la pregunta. Bueno. Papá jamás me deja pasar por aquí, me comenta que aquí murió el abuelo, en una estampida. No me dice más al respecto, le pone muy triste hablar del abuelo. No me sorprende que Simba te haya ocultado que él fue el causante de la muerte de tu abuelo, el rey Mufasa. ¿Qué? Dijo Copa con incredulidad. Ah, ¿no te dijo no es cierto? Simba asesinó a Mufasa y el rey Scar lo desterró de una manera piadosa, aunque él regresó y asesinó a un rey justo. Copa estaba asustado con la explicación que Sira le daba. No, mi papá no mató a Scar, él me dijo que fueron las hienas, Scar fue un rey cruel, devastó las tierras del reino y quiso inculparlas diciendo que ellas eran las verdaderas enemigas, incluso me dijo que él asesinó al abuelo Nu. Cierra la boca. Gritó Sira, arañando horriblemente a Copa, quien se levantaría malherido. Pero estaba sangrando, me sorprendió mucho la profunda herida que Sira le dio a Copa. El joven príncipe intentaba hablar, pero Sira comenzó a arañarlo aún más fuerte e incluso dándole mordidas, hasta que todo el cuerpo del pequeño Copa estaba ensangrentado y con rasguños y mordidas por todas partes. Copa no se podía levantar, y viendo esto Sira lo tomó por el cuello con su hocico, mientras el joven león intentaba con todas sus fuerzas aferrarse al suelo con sus garras. Sira finalmente le dijo, dulces sueños príncipe, y entonces lo lanzó al cañón. Pero no se detuvo ahí. Se mostró como Copa caía del cañón, golpeándose con las rocas y finalmente cayendo violentamente al suelo y perdiendo la vida. No me podía creer que esto viniera en una película como El Rey León, esta crueldad había sido peor que la muerte de Mufasa, y me preguntaba cómo infiernos Disney pudo autorizar esta escena en el DVD. Rápido y con lágrimas ardientes en mis mejillas saqué el disco del reproductor, pensaba romperlo y tirarlo a la basura, pero un pensamiento vino a mí. ¿Qué pasaría si Simba y Nala se enteraran de esto? ¿Qué le harían a Sira por esto? La morbosidad de saber cuál sería su reacción me hizo poner la película nuevamente. Copa había muerto y Simba y Nala habían despertado, ambos habían notado que Copa no estaba, llamarían a Sasu, a las leonas e incluso a Timón y Pumba para buscar a Copa. Toda la secuencia duró alrededor de 10 minutos donde ninguno de los personajes encontraba a Copa. Simba comienza a desesperarse hasta que decidió ir a un último lugar. Llegó al cañón junto a Nala, y la reacción de ambos, por Dios, sabía que sería fuerte pero no pensé que fuera tan fuerte como para hacerme sentir miserable y quebrarme en el sofá mientras escuchaba a ambos personajes, pues Simba y Nala vieron a su hijo muerto en un charco de sangre, con arañazos y los huesos rotos por la caída desde lo más alto. Ambos descienden al cañón y ahí lloraron y gritaron histéricamente, dejando de articular palabras por los sollozos, hasta que los demás ven la escena y también lloran. Después, Sira apareció, con sangre en sus patas y hocico. Simba había dejado de llorar y en donde hubo tristeza, ahora había ira, aunque el rostro de furia en Simba se veía bastante subnormal, una mirada de odio que jamás había visto. Sira. Diría Simba en un tono molesto, pero incómodamente sereno. Sira no hace más que sonreír y dijo. No me extraña que tu hijo sea un debilucho y un llorón que no pudo siquiera defenderse de mí, Simba. Luego de decir eso, comenzó a reírse de una manera satánicamente maligna, haciendo que Simba y Nala se lancen hacia ella. Mientras Simba le gritaba de una manera que me dejó petrificado por lo antinatural que se escuchaba el grito, era un grito de odio puro. Maldita asesina, tú mataste a Copa, jamás te perdonaré. Ambos enfrentarían a la leona, en una escena bastante fuerte, pues se arañaban, se mordían y golpeaban con tal fuerza, todo mientras la escena estaba inundada únicamente por sonidos de gritos y rugidos. Sira finalmente estaba jadeando de dolor, cuando Simba la tenía entre la espada y la pared. Esta hace una mirada sarcástica. Mataste a Scar y ahora me matarás a mí.
Mi muerte no te devolverá a tu amado príncipe, Simba, dijo Sirá en un tono que pareció calmar a Simba, quien tuvo el suficiente autocontrol como para decirle a su esposa, en un tono sereno, pero igualmente tétrico: Nala, Sarafina, tomen a los cachorros de Sirá, llamen a sus leonas, tendrán un castigo peor que la muerte, el exilio a las lejanías. Sabrán lo que es tener poca comida y poca agua. No hacía falta para este punto decir que estaba aterrado y deprimido, pues la muerte de Copa, la reacción de sus padres y su enfrentamiento con Sirá habían sido demasiado fuertes. Solo esperaba que acabara pronto y por suerte, lo hizo. Sirá queda impresionada por esto, y aunque intenta enfrentar a Simba, las leonas se lo impiden. Una transición se muestra de cómo Sirá y las demás leonas seguidoras de Scar son expulsadas de las tierras del reino, mientras las leonas las escoltan hacia las lejanías. Otra escena muestra un funeral que se dio en la Roca del Rey en donde Simba mira fijamente donde enterraron a Copa, y se siente deprimido, pero un viento sopla. Simba a lo lejos escucha la voz de su padre Mufasa, quien lo anima a que deba continuar viviendo, pues aún tenía a su hija que cuidar y necesitaban un rey más que nada. Simba deja su mirada de tristeza y toma una mirada de decisión, pues él ahora tendría otro propósito en el ciclo de la vida: cuidar de Kiara y proteger las tierras del reino. La película terminó por fin, sin siquiera mostrar los créditos, solo se mostró el título de la película y de ahí se acabó. Y al terminar de verla sentí una sensación diferente al miedo o el dolor que sentí. Me sentí en la misma situación que Simba con Copa, aunque aún tenía que saber de dónde venía este final. Apagué el reproductor y rápidamente investigué sobre lo que vi, pregunté en foros y muy pocas personas me comentaron que llegaron a ver ese epílogo, aunque solo salió en pocas versiones de la edición especial. Dejé el DVD en la tienda de Blockbuster más cercana y me fui de ahí. Y no miento, han pasado unos días después del incidente, y aunque tengo pesadillas con la muerte de Copa, este epílogo oculto del Rey León me dejó un cambio positivo en mi vida. Suena descabellado y hasta de lunático, pero la frase de Mufasa de continuar pese a las situaciones pasadas y tomar mi lugar en el ciclo de la vida, me motivó a continuar con mi vida. Comencé a salir más, comencé a dejar de pensar en cambiar el pasado y aunque aún me duele saber que perdí a mi hijo, dejé esa actitud pesimista de la vida y decidí seguir adelante, porque siento que eso sería lo que Paul hubiese querido para mí, y dicen en la película, el pasado puede doler, pero puedes huir de él, o aprender. Lo único que me inquieta, es que al dejar ese DVD, alguien podría ver aquel final que podría perturbar de por vida a quien mire ese epílogo oscuro del Rey León.